Muy bien. Ya, muy bien. Estamos, vamos a trabajar entonces sobre la pregunta, la primera pregunta de la construcción de los objetivos. Es el qué vamos a hacer, cómo pasamos de lo que escribimos a la acción. Y esa acción, en términos de la ciencia, es un poco más complicada que decidir ir a traer algo de comer a la refri, ¿verdad? Esta acción es una acción en conjunto, ¿verdad? Es diseñar unas herramientas que van a ir de acuerdo con los objetivos que ustedes determinen. Entonces, ¿alguien quisiera aportar en el qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a convertir en acciones nuestro estudio en el campo? Con cada uno de sus actores, por favor. Vamos a poner un minuto para tener la respuesta, por favor. Muy bien, ya empezamos a tener respuestas aquí. Dice que vamos a hacer entrevistas hacia los alumnos para conocer las causas que le afectan e impulsan a una deserción. Muy bien. Entrevistar alumnos. Ese puede ser eh, una respuesta a la pregunta ¿qué? De un objetivo específico, ¿verdad? Que se trate de los alumnos. Entrevistar a los padres de familia para que nos cuenten cuáles fueron las barreras que los hijos tuvieron en la educación híbrida. Ok, sí, muy bien. Este es otra forma, digamos, de llegar a la verdad, a la realidad vivida, ¿verdad? Hacer entrevistas a los padres, a los alumnos, pero esa no es la respuesta a la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar en el escenario quiénes fueron los actores que tuvieron que ver con la deserción. Vamos a identificar cuáles fueron las causas subyacentes que podría ser, digamos, el miedo generado de manera, eh, eh, el miedo generalizado, digamos, entre toda la gente a la escuela y con contaminarse, ¿verdad? Entonces, aquí me dice Ricardo, entrevistas a los maestros directores sobre las nuevas técnicas. Si se dan cuenta, están hablando ya del cómo vamos a llegar a tener las respuestas que queremos. Y todavía no estamos respondiendo la pregunta del qué vamos a hacer. Ahora
Darling dice observar e identificar a los participantes y su rol en la deserción estudiantil. Muchas gracias, Darling. Mucho más aterrizado, ¿verdad? Dijimos que la primera pregunta se responde con un verbo, ¿verdad? Donde nosotros nos comprometemos a realizar una acción. Entonces ella dice observar e identificar a los participantes y su rol en la deserción estudiantil. Como les decía ya, Darling ya nos está respondiendo el qué vamos a hacer. ¿Sí? ¿Alguien más? Mayra, dice Mayra Barahona, identificar las principales barreras comunicacionales que afectaron a los estudiantes. Aquí estamos bastante más aterrizados, ¿verdad? Identificar las principales barreras comunicacionales que afectaron la continuidad de la educación, ¿verdad? Afectaron a los estudiantes en la continuidad de su proceso educativo. Entonces, yo le agradezco mucho a Juan, a Ricardo, a Ana Madeli, que nos aportaron esas partes, y esto, anotemos esto como aporte para el cómo, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de cómo vamos a medir cada segmento, ¿verdad? Dice que vamos a identificar cuáles fueron los obstáculos que tuvieron al momento de continuar su aprendizaje en casa. Ana Madeli, ahí sí estamos dándole al clavo, ¿verdad? Los obstáculos, ¿verdad? ¿A qué tuvieron que enfrentarse cuando ya la escuela no estaba abierta, ¿verdad? Sí, recordemos que en la escuela los niños, además de recibir sus clases en relación con el currículum nacional base, también tenían relación con niños de su edad, ¿verdad? También habían momentos en los que podían jugar, interrelacionarse entre ellos y compartir un poco en relación a sus vidas personales, ¿verdad? Pero eso se perdió también, ¿verdad? Entonces, aquí evidentemente tenemos los obstáculos de continuar aprendiendo a relacionarse en sociedad, ¿verdad? Muy bien, Ian nos dice evidenciar si el Ministerio de Educación se encarga de atender las emergencias sanitarias y si proveen herramientas docentes e infraestructuras adecuadas para garantizar el aprendizaje. Atender emergencias sanitarias, pues en relación con educar, sí, ¿verdad? Garantizar aprendizaje para poder estar en la capacidad de reaccionar a una emergencia sanitaria, ¿cierto? Entonces el ministerio, según Ian, deberíamos evidenciar si el ministerio le provisionó a las escuelas el apoyo docente y las infraestructuras adecuadas para garantizar ese aprendizaje. Descubrir, dice Orlando, los factores comunicacionales que influyen en la deserción escolar en la escuela tal, en los niños de la escuela tal. Y ahora, algunos de ustedes cuando hablamos del para qué, incluyeron algunos actores, digamos, en la definición, y realmente tenemos que concentrarnos en el niño educando que fue el afectado, ¿verdad? Aquí nos dicen conocer acerca de las carencias y dificultades acerca de las guías de trabajo que se realizan en casa. Eso, Karen, muchas gracias. Parece muy, muy bueno para entrarle al objetivo específico, ¿verdad? A un objetivo específico de medir las guías de trabajo en casa. Eso me parece muy interesante porque son instrumentos de comunicación que utilizó el Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, como un aporte para el
objetivo específico. Andrea Luna nos dice, identificar las causas de deserción escolar de los grados primero a sexto primaria en la escuela Hernaldo Beltrán Junior, supongo, Gualanza Capa, el periodo del año 2021, a través de la observación, monitoreo, entrevistas y encuestas. Gracias, Andrea. Se parece bastante a la construcción de un objetivo general, pero todavía falta decir para qué. Identificar las causas de deserción es cabal lo que hay que hacer, el qué. Esta parte responde, el identificar las causas de deserción responde a la primera pregunta. Identificar las causas de deserción, ese es el qué. De los grados primero a sexto primaria de la escuela Hernaldo Beltrán en Gualanzacapa, me parece ahí exacto la forma de decir con quiénes o para quiénes. Del periodo del año 2020 al 21, perfecto, nos ubica en el tiempo. Y aquí, después de 2021, debería de decir para qué. ¿Alguien nos ayuda con esa parte? ¿Para qué? En una construcción anterior, en la respuesta del para qué, nos decían para identificar la causa determinante, ¿verdad? O para identificar cuál de los actores era el principal responsable, por ejemplo. A ver, ayudémonos. Andrea Luna, muy buen ejercicio, muy buen aporte, pero nos falta todavía decir para qué aquí. Muy bien. Para determinar la principal razón por la que los alumnos no continúan sus estudios luego de la primaria. Ajá. Bueno, muy bien, Kate. Y aquí, bueno, no importa que haya cambiado el orden de las respuestas, pero está bien que dice para determinar la principal razón por la que los alumnos no continúan sus estudios luego de la primaria, pero aquí era por la principal razón por la que los alumnos no continuaron sus estudios a raíz de la pandemia, ¿sí? O a partir de los cambios de la COVID, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más que quiera hacer el ejercicio? Ahora, por favor, todos deberíamos hacer el esfuerzo de escribir un objetivo general y por lo menos 2 objetivos específicos que serían los que nos ayuden a alcanzar el general, ¿verdad? Sí. El objetivo general, que está hablando de las causas de deserción, los objetivos específicos van a ir hablando entonces de cada una de las causas. Y en esas causas vamos a encontrar la que es la principal razón por la que los alumnos no continúan sus estudios luego de la primaria. Recuerdan que teníamos unos supuestos, ¿sí? ¿Quién se está basando en los supuestos para desarrollar su texto de objetivo general? A ver, los leo. Recuerdan que construimos una matriz con los supuestos y con las inferencias. ¿Les está sirviendo para construir sus objetivos? Perdón, se me fue la palabra, iba a empezar a escribir. Dígame, Byron.
¿Cómo nos hubiera servido? Yo grabando, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? No, no estoy grabando. Ya. Hola de nuevo. Juan Mérida hace, perdón, Kate hace un esfuerzo, aquí nos eh, proporciona objetivo general, identificar las barreras comunicacionales de la educación que provocan la deserción escolar en los estudiantes de primero a sexto primaria en la escuela oficial rural mixta, era Hernaldo Beltrán Jr. Eh, Solo que falta identificar las barreras comunicacionales de educación que provocan la deserción. Bueno, pero entonces todavía nos falta aquí, Kate, relacionarla con el estado de cambios que reportaron, que reportaba la COVID, digamos la pandemia de la COVID. Entonces, si bien es cierto, identificamos las barreras comunicacionales en la educación, que fueron, digamos, básicas para que hubiera deserción escolar en los estudiantes de primero a sexto primaria, para identificar los efectos, ¿verdad?
en ese periodo de pandemia o los posteriores, ¿verdad? Los efectos de cursar un grado nuevo, o para, ¿verdad? Todavía, Kate, nos falta el para qué. ¿Está de acuerdo, Kate? Por ahí está con nosotros. Sí, licenciada, ahorita voy a seguir Muy bien. por Sí, aquí. ¿le parece que sí, que nos falta todavía el para qué? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, gracias. Juan Mérida nos dice identificar las causas del aumento de deserción estudiantil en la escuela rural Hernaldo Beltrán Junior Gualanza Capa. De nuevo nos falta una parte ahí, Juan. Todavía no dice para qué ni cómo. Y también creo que nos faltaba el cómo en el caso de Kate. Los específicos dice, conocer las áreas afectadas en contra de los estudiantes, áreas afectadas, ¿serán áreas? Bueno, en contra de los estudiantes después de la pandemia, observar el trato y métodos de enseñanza por parte de los maestros hacia los estudiantes durante y después de la pandemia. ¿Les parece a ustedes que Juan esté acertado? ¿Alguien quiere opinar? Vamos a ver, Juan José León nos aporta. Objetivo general, identificar las causas de deserción escolar en los grados de primero a sexto primaria de la Escuela Hernaldo Beltrán Junior Gualanza Capa durante el periodo 2021 para conocer la razón por la que los alumnos no continúan estudiando. Muy bien, Juan. Solo le falta cómo, el cómo. Entonces, tratemos en la construcción del objetivo de escribir las respuestas a las 4 preguntas. El qué, vaya a identificar las causas, muy bien. ¿Para quiénes? A los niños de primero a sexto, en tal periodo, en tal lugar. Para conocer la razón por la que los alumnos no continúan estudiando, ¿sí? Pero aquí estamos redundando porque decimos identificar las causas de deserción y luego lo decimos de otro modo, para conocer la razón por la que los alumnos no continúan estudiando. Ahí estamos hablando de nuevo de razón o causa de lo mismo. Y de los niños que no continúan estudiando es lo mismo que desertar. Hagamos un esfuerzo un poquito más alto. Ya tenemos bastantes bases. Lean los supuestos, por favor, lean sus supuestos y construyan desde ahí sus objetivos. Estamos a las 3:09. Vamos a trabajar de las 3 hasta las 3:12 con la construcción de objetivos y vamos a proponerles que hagan una reunión de grupo en la que ustedes se pongan de acuerdo con sus objetivos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Mayra nos aporta general, identificar las principales causas que provocan la deserción en los niños estudiantes de primaria de la Escuela Oficial Rural Mixta de Zacapa a través de la observación, entrevista y encuesta para implementar estrategias que permitan al estudiante continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las escuelas como en casa, con la ayuda de los padres. Bueno, para implementar estrategias, y que bueno sería, pero esto sí que no le toca al grupo de investigación, ¿verdad? Al grupo de investigación le corresponde identificar entre esas causas las que generaron el fenómeno, ¿sí? Ahora, ¿cómo resolverlo? Todavía el objetivo general de esta investigación sería muy apresurado decir que podemos implementar estrategias que permitan al estudiante continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa sí es una tarea del Ministerio de Educación. Pero como mencionando la tarea, sería para identificar cuáles de esas causas
impidieron o particularmente tuvieron incidencia en implementar estrategias para el ministerio. ¿Sí me explico, Mayra? Sí, licenciada. Muy bien, gracias. Gracias por la observación. Muy bien. Ahora nos dice Juan Mérida. Identificar las causas del aumento de deserción estudiantil en la escuela de Gualanza-Capa para conocer el déficit en el método educativo. Muy bien. Y posibles problemas en el hogar causados por la pandemia mediante entrevistas a los principales actores. Ya va más aterrizado. Muy bien, Juan. Muchas gracias por su esfuerzo. Alguien que crea que la redacción de Juan Mérida está bastante cerca de lo que quisieran ustedes decir o creen que les falta algo. Ya nos responde el qué, para quiénes, ya nos dice para qué, para conocer el déficit en el método educativo. Muy bien, apunta muy bien. Y posibles problemas en el hogar. Ahora, cuando estamos hablando de los problemas en el hogar y durante la pandemia, estamos vinculando el objetivo general con algo particular. Y entonces debemos sacar esta parte de los problemas en el hogar, ¿sí? Vamos a decir, para conocer el déficit en el método educativo, escuela-hogar, digamos, ¿verdad? Ese método emergente que surgió ahí, educativo, escuela-hogar, ¿verdad? Y entonces, esos posibles problemas en el hogar causados durante la pandemia, los vamos a usar, Juan, para describir uno de los objetivos específicos. ¿Sí? Ahora Ricardo nos dice, Juan Mérida, ¿está de acuerdo con mis observaciones? Sí, licenciada, de acuerdo. Muy bien, Gracias. ok. Ricardo nos dice, objetivo general, analizar las principales causas digamos, las causas de la deserción estudiantil durante la pandemia del COVID-19 en los grados de primaria de primero a sexto de la Escuela Oficial Rural Mixta, para conocer las consecuencias a corto y largo plazo sobre la comunidad en Gualanza-Capa. Mire, me parece que aterrizamos con este objetivo para conocer las consecuencias. Claro, hay causas y consecuencias. Entonces tenemos que hablar que queremos conocer las causas para saber qué efectos están teniendo, ¿verdad? ¿Sí? Y queremos saber si esos efectos pueden ser resueltos y queremos saber si esos efectos pueden ser paliados o postergados o de alguna manera se van a convertir en un impacto permanente en la vida de la gente, ¿verdad? Pero sí es muy importante que queremos conocer las causas para saber si los efectos son los que se ven en la realidad, ¿sí? Si esas consecuencias a corto y largo plazo son las que sospechamos que producen los fenómenos de interrupción de la educación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la educación se ha estudiado bastante y hay muchos estudios sobre los efectos que puede provocar a nivel personal la interrupción de la escolaridad y a nivel de comunidad, como nos apunta muy bien Ricardo, qué efectos va a tener la comunidad, qué calidad de comunicación vamos a poder establecer los niños de 8 o 10 años, por ejemplo, que estaban aprendiendo a convertir las acciones en verbos escritos, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien más que quiera compartir? Ahora, nadie se atreve a hacer objetivos específicos. A ver, un aporte pequeñito durante un minuto, por favor. Estamos a las 3:16. Durante un minuto, aportes de quienes escribieron los objetivos, de quienes no han aportado los objetivos generales. Traten
de elegir un objetivo general y hacer los objetivos específicos. Si con eso terminamos el ejercicio de objetivos, ¿alguien tiene dudas? ¿Cómo escribimos los objetivos específicos? Hacemos lo mismo, solo que tratamos de ir del objetivo general al escenario, ¿verdad? A tratar de analizar quiénes podrían ser las personas responsables que generan causas, ¿sí? Podemos analizar las acciones de esas personas que generan, que sus acciones se convierten en causas de un problema, que también puede ser que su falta de interés en realizar acciones se convierta en una causa. También su falta de voluntad política en el caso de algunos actores políticos que analizamos podrían ser causas de peso, ¿verdad? Digamos, ¿qué le reporta más a un político? ¿Qué le reporta más? Que la Cámara de Comercio del pueblo esté contenta con ellos y les paguen impuestos, o que los grupos de padres organizados estén contentos. ¿Quiénes creen que le reporta más capital político, digamos, al ministerio, a quién le reporta más capital político, a la municipalidad, al COCODE, ¿verdad? Bueno, pues muchas de las causas de que los niños se encontraron con una escuela que no estaba preparada para atender esta emergencia, fueron precisamente que los recursos no llegaron, y esos recursos no llegaron porque nadie tuvo la claridad en relación con la necesidad de atenderlos. Juan Mérida nos aporta específico, puede ser conocer el déficit en el medio educativo escuela-hogar causado por la pandemia de la COVID-19. Específico, conocer el déficit, ahí nos está respondiendo el qué. Ya 2 minutos. Muy bien. En el método educativo escuela-hogar, y ya está diciendo de quiénes estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de profesores y de padres, ¿verdad? Conocer el déficit causado por la pandemia, conocer el déficit. Ahora falta el para qué y el cómo. ¿De acuerdo? Bien, creo que ya quedó claro el proceso de establecer objetivos. ¿Alguien tiene dudas en relación con cómo se responde el qué, el para quiénes, el cómo y el para qué? Muy bien, creo que esto es todo por hoy. Mi aporte para el desarrollo de sus objetivos era este taller que concluye con la participación de hoy. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que participaron. Gracias a Gracias a usted. usted, licenciada, por el tiempo. Gracias. Gracias, licenciada. licenciada. Encantada, a sus órdenes, chicos. Celida, Muy bien. Enciendan sus cámaras. Por favor, pedirles que por favor, enciendan sus cámaras, jóvenes. Vamos a tomar la foto. Nos queda muy poco tiempo. Mija, ¿me están oyendo? ¿Me escucharon? Por favor, reiterales. Están encendiendo.
¿Estamos? Hay un objetivo principal, un objetivo general, ¿verdad? De todo nuestro proceso, toda nuestra investigación, y 3 específicos. ¿Está claro? ¿Estamos entonces, compañeros? Bueno. Nos vemos entonces. Igualmente. En todos los ruidos que hubo durante la pandemia. Algunos tuvieron tanto impacto que se desató, ¿verdad? Todos los que decían ellos pero si te quedó grabado, No sé si la segunda parte grabó porque se me trabó aquí todo y lo fui a terminar allá. bueno, pero estaba grabando. Sí, Estaba porque grabando, cuando ojalá. empezaste, la gente